Un tanque de pensamiento es para pensar. Claro, ¿no? Porque la propia palabra lo dice. Y lo que el mundo está exigiéndonos volver a repensar. Ni hablar de repensar un nuevo modelo de desarrollo para Venezuela también, ¿no? Bueno, lo hablaremos con calma en su momento. Tú me dices, chévere, y lo hablamos con Rocío. Rocío creo que lo puede aceptar. Sí, yo creo que vale la pena discutirlo. Sí. Una jornada de pensamiento y de reflexión estratégica. Vamos a hacer algunas preguntas que hay que responder. Hoja de ruta con Trino Márquez. Trino, esto arranca así sin muchas presentaciones. Perfecto. Bienvenido a Hoja de Ruta. Tenemos unos cuantos minutos porque se nos retrasó, te pido disculpas, el comienzo de esta grabación y eso nos permitió ponernos al día someramente con algunos temas porque teníamos muchísimo tiempo que no conversábamos y siempre es muy grato hacerlo. Te confieso que son tantos los temas que tengo en la cabeza de conversar contigo que tengo que ver cómo les pongo orden y tratar de entender cuáles son los más interesantes para la audiencia y que no necesariamente son los que más me interesan a mí, que me gustaría conversar contigo. Y te comentaba que este experimento que hemos llamado Hoja de Ruta, que es una conversación, digamos que está dedicado esta temporada al estudio de la coyuntura. Si bien eso es así, yo no puedo permitirme que una persona como tú, que estuvo tan ligada al intento de reforma del Estado con la COPRE, una persona que tiene una aproximación no solo al hecho político, sino al hecho social del comportamiento cultural del venezolano, yo no puedo aterrizar en la coyuntura sin arrancar por preguntarte tu percepción del proceso histórico venezolano reciente. ¿Qué sientes que ha cambiado en las raíces de la sociedad? ¿Dónde cometimos algunos errores? ¿Cómo nos metimos en este proceso involutivo ya tan prolongado de esto que se ha dado en llamar la revolución del socialismo del siglo XXI? Bueno, Jorge, en primer lugar, encantadísimo de estar contigo aquí y poder tener esta conversación contigo en la cual van a participar nuestros televidentes. Yo creo que el punto clave que explica lo que está ocurriendo en Venezuela es que una sociedad que era profundamente democrática comenzó a dejar de ser democrática y se produjo un giro muy acelerado hacia el autoritarismo. Okay. Y quiero decir democrática no a partir del año 58 como solemos establecerlo quienes nos ocupamos del tema, sino antes. Esta es una sociedad que comienza a transformarse de manera fundamental a partir del año 36 cuando muere Juan Vicente Gómez. Uh-huh. En el año 36 esto era prácticamente un descampado, un Estado muy fuerte, con unas fuerzas armadas muy sólidas que había construido Gómez. No existían partidos políticos, no existían sindicatos, no existían gremios. Por supuesto, los empresarios eran muy escasos y muy débiles, uh-huh, y no existía clase obrera. Y ese proceso comienza a transformarse de manera acelerada y en muy poco tiempo, ya apenas 12 años después, cuando se produce el golpe contra el presidente Gallego, ya la sociedad se había transformado de manera radical. Sí. Había surgido los grandes partidos políticos del país, había surgido los grandes gremios, los sindicatos. Los sindicatos son todos de esa época, correcto. Todos de esa época. Habían aparecido los primeros medios de comunicación independientes muy sólidos. Bueno, ese proceso se interrumpe en el año 48. El proceso de modernización en otros planos, el plano económico continúa, pero en la construcción del tejido social se detiene. Aunque los sindicatos siguen existiendo de manera clandestina y los partidos también. El proceso es retomado en el año 58 con una fuerza inusitada. Aquí me detengo para decirte que se ha construido un mito que fue alimentado en cierto modo por algunos intelectuales del campo democrático, pero sobre todo por la izquierda insurreccional, que esta era una democracia partidista. Ese es un mito absoluto. Esta fue una democracia con un tejido, con una malla social impresionante. Aquí llegamos a tener, Jorge, primero los partidos más grandes de América Latina, junto con el PRI mexicano llegamos a tener los partidos más grandes.
Pero eso no hizo que la democracia venezolana fuera una democracia estrictamente partidista, no. Tuvimos las ramas, los sindicatos, la CTD de aquel momento era absolutamente poderosa, tan poderosa que detuvo el programa de modernización de Carlos Andrés Pérez, que en el año 89 era un caudillo. Es correcto. Era la figura te más interrumpo importante. Muy brevemente para comentarte que en la primera temporada analizamos ese tema en profundidad con ay, ahora se me escapa el nombre, me da mucha pena, con nuestro dirigente sindical, uno de los más respetados, por Dios. Lo retomo de nuevo, pero el momento que lo recuerde lo conversamos y tocó precisamente en profundidad ese tema, cómo la CTV en el año 89 se opuso por completo a los programas al programa de modernización. Uh-huh. Tuvimos los gremios. Uh-huh. Los gremios profesionales nuestros eran gremios que luchaban por sus reivindicaciones y con una fuerza extraordinaria. Yo recuerdo el gremio de los maestros. León Arismendi, ahora ya lo recuerdo. León el gran amigo León Arismendi, me disculpo claro, con él, ¿cómo se me fue el nombre? Claro, una conversación pero muy profunda sobre ese tema. Te invito a que lo veas, que está todavía allí guindado ese programa. Bien, disculpa la interrupción. León es excelente un hombre, además con una paciencia y memoria histórica y un reconocimiento y objetividad envidiable sobre el proceso que él conoce muy bien, que es digamos, la organización de los sindicatos en Venezuela. Bueno, el otro componente importante eran los gremios profesionales. Te comentaba lo de los maestros, que eran capaces de tener huelgas prolongadas, y el del gremio de los profesores universitarios, el de los médicos, los ingenieros. Entonces teníamos allí también un tejido social muy profundo. Tuvimos medios de comunicación independientes sumamente poderosos. La televisión y la radio, la prensa escrita era de un enorme poder, tanto que la denuncia que da origen a la destitución finalmente de Carlos Andrés Pérez nace en el Periódico Nacional, que era un periódico que creaba opinión. Podría continuar, pero creo que con este retrato resumido digo la importancia que era ese tejido social en Venezuela. Y cierro con este elemento que me parece crucial, que teníamos unas fuerzas armadas apolíticas, obedientes y no deliberantes, que fueron capaces de derrotar a comienzos de los años 60 las intentonas golpistas financiadas por Fidel Castro y que fueron capaces de derrotar los intentos golpistas promovidos por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Entonces, teníamos una sociedad variada, democrática, plural, compleja, con un movimiento urbano, con un movimiento de organizaciones civiles no gubernamentales que fue creciendo y que se fueron distanciando de los partidos políticos y creando su propio perfil. Bueno, esta sociedad democrática, compleja, tejida, comenzó a variar a partir, especialmente del año 1999. Ya venía mostrando algunos signos, el partidismo, pero de agotamiento del modelo, ¿no? Agotamiento del modelo económico, pero también de hastío frente a una dirigencia política que no daba signos de querer cambiar al ritmo que venía cambiando el país y que venía cambiando el mundo. Pero ojo, voy a hablar un poco de la experiencia de la COPRE. Nosotros impulsamos a partir del año 89 un profundo proceso de modernización y cambio del país, la descentralización, de transformación del Estado, ¿cómo no? La elección directa de gobernadores, la creación de la figura del alcalde. Pero un elemento que pocas veces se dice, Jorge, es la reforma constitucional que nosotros promovimos y que se logró con el Congreso de aquella época. Para esa comisión, para ese trabajo se creó una comisión mixta que fue presidida por el entonces expresidente Rafael Caldera. El secretario ejecutivo de esa comisión era el secretario ejecutivo de la COPRE para ese momento, Edgar Paredes Pisani. Y para el momento del golpe de Estado de 1992, del 4 de febrero, se habían promovido, se habían discutido con todos los sectores del país unos 220 artículos. Ya existía el modelo de una nueva constitución en el país.
Me da pena tener que decir que es la primera vez que escucho esto. Sí, yo sabía que se estaba trabajando, pero no sabía que estaba tan adelantado. Nunca. Absolutamente. Tan adelantado estaba que poco después del golpe del 4 de febrero, no sé si 15 días o 3 semanas después, el proyecto se retomó en el Congreso de la República y se discutió ampliamente en torno de las proposiciones que estaban allí. El mito de que había que refundar la República, que fue construido por Hugo Chávez, es eso. Es un mito porque aquí se venía trabajando intensamente en la reforma del Estado, tanto en términos prácticos, a partir de las proposiciones de la COPRE, como en términos políticos, a partir del proyecto de reforma constitucional, cuyo presidente, repito, era el expresidente Caldera en ese momento. Yo, lamentablemente, no entiendo por qué el presidente Caldera no reivindicó el proyecto que él estaba dirigiendo y bueno, ocurrió lo que ocurrió a partir del 4 de febrero. Entonces, si tú me dices que ha cambiado ese carácter democrático, plural, laico que tenía la sociedad venezolana. La sociedad venezolana era una sociedad que no le rendía culto a la personalidad de nadie, que no le rendía culto al Estado, a pesar de que teníamos un Estado petrolero. Sí, de ser una cultura paternalista, si se quiere, o rentista. Pero tienes razón, era hasta realengo, si se quiere, el venezolano, muy dueño de su propio ser, ¿no? De su propio destino. Y esto cambió muy rápidamente. Desaparecieron los partidos políticos, desaparecieron los gremios, desaparecieron los sindicatos, ya de la CTV no queda nada. Fede Cámaras afortunadamente se ha reconstituido y hoy es una fuerza altamente apreciada por el país. Desaparecieron los medios de comunicación independientes, desaparecieron las organizaciones no gubernamentales, algunas siguen existiendo en medio de un clima muy hostil, y esas organizaciones, sobre todo en los sectores populares, fueron sustituidas por organizaciones muy gubernamentales, cuya primera expresión fueron los círculos bolivarianos, y especialmente grave, se deformaron las Fuerzas Armadas. Se pervirtieron las Fuerzas Armadas, se convirtieron en el brazo armado de la revolución y ahora no son las defensoras ni siquiera de la Constitución del año 99, sino que son las defensoras fundamentalmente del proyecto hegemónico que existe. Sí, acabas de hacer una descripción que en algunos casos podrían hasta parar los pelos, ¿no? Y de ahí se derivan varias cosas que quería conversar contigo. Una de ellas es este último elemento que acabas de mencionar, que de alguna forma sigue siendo una especie de tabú cuando discutimos estos temas en Venezuela. Te referías a la Fuerza Armada. Y recientemente publicaste un artículo que tuve ocasión de leer, donde la señalabas como una especie de muletilla. Y yo quedaba un poco reflexionando ayer, después de leerle, decía, es que a lo mejor no hemos terminado de entender que es que ya no es un actor más, sino que es el actor, junto con, digamos, el lado civil del poder. Es una sola mezcolanza, un solo elemento, una sola corporación. Sí. Y eso complica las cosas. Sí. Y lo quiero atar con el comentario que tú hacías, a riesgo de que quizás nos avancemos mucho, sobre el tema de cómo está o no está presente un elemento tan importante en una mesa como la que acaba de iniciar en México. Usted hace esa pregunta también en el artículo. Sí. Pero antes de ir allí, con la disculpa del caso, que puede estar un poco, digamos, trastocada la conversación, quería redondear el tema de tu aproximación a esa descripción tan poco común que has hecho sobre una sociedad que era plural, que tenía... Colette Capriles también allí sentado donde estás tú hablaba de la rapidez con la que accedimos a la modernidad. Exactamente. Y creo que es una idea estupenda, pero siempre estuvo presente el petróleo, ¿no? El gran resolvedor de todos los problemas, el gran nivelador de las cosas, el gran árbitro que a punta de realazos resolvía los conflictos sociales que iban saliendo en esa sociedad. Te pregunto, hay otra sociedad hoy, independientemente de que ya está carente de los elementos que tú me acabas de decir, pero se ha dado en decir que el venezolano se va a descubrir liberal finalmente, después de todo este desastre.
si hay un cambio cultural profundo en el venezolano, eso implica un cambio radical en la Venezuela que va a ser el futuro. ¿Tú observas que eso es así? ¿O hay todavía algunas rémoras allí en esa sociedad nuestra que sigue deseando un padre Estado que le resuelva las cosas? Claro, es inevitable que una sociedad en la cual 8 o 9 millones de personas, más en realidad, puede andar alrededor del doble, 13, 14 millones, reciben algún tipo de subsidio del Estado por la vía de transferencias directas en dinero, la alcancía de la patria, o recibe las bolsas CLAP, o recibe el bono del Día de las Madres o del Día del Padre, porque el gobierno carece de una política social y económica coherente que permita crear empleos de calidad, someter la inflación y promover un crecimiento sostenido a largo plazo. Es lógico que una sociedad que recibe ese tipo de subsidios y de ayudas del Estado tenga una visión paternalista del Estado, que es alimentado desde los centros de poder, porque frente a la ausencia de políticas orgánicas y políticas correctas, apelan a este tipo de mecanismos. Pero yo creo que ese cambio podría producirse muy rápidamente. Y lo estamos viendo, Jorge. Aquí la gente, a pesar de la pavorosa crisis que vivimos, que no tiene atenuante, porque yo manejo las cifras, me gusta tratar de conocer el país a través de las cifras y entender que el país no es Caracas, no es el este de Caracas, donde muchos vivimos, no, sino que es el país que va desde Carúpano hasta Maracaibo, desde Carabobo hasta Puerto Ayacucho. Ese país está siendo arruinado de manera sistemática. Y a ese país hay que proponerle una política integral de desarrollo. Y si sabemos explicarlo, si sabemos instrumentarlo muy rápidamente, esa mentalidad dependiente de la que tú hablas, que se cobija bajo el manto del paternalismo, va a cambiar. Pero tiene que cambiar la mentalidad de los dirigentes. Sí. Tiene que cambiar la mentalidad de quienes ejerzan el gobierno. Nuestra dirigencia tiene que entender que los recursos que antes proporcionaba el petróleo, ahora hay que buscarlos a través del trabajo creativo de los emprendedores y de los trabajadores. Que hay que formar la fuerza de trabajo, que tienes que fortalecer el sistema científico-tecnológico, que tienes que incorporar tecnología nacional, que tienes que convocar al país entero para un proceso de recuperación y reconstrucción nacional. Y la gente lo va a entender rapidísimo, porque nosotros no somos la excepción. Correcto. Mira, nosotros en la antesala que tuvimos, y menos Manuel, tenías que pedirme disculpas, disfruté muchísimo de nuestra conversación inicial. Igualmente, te lo agradezco. Mira, nosotros hablamos de Laos, Camboya, de Taiwán. Sí. ¿Qué era Taiwán hace 55 años? Centro de opio. Es correcto. Vietnam mismo estaba... Vietnam, Bueno, ¿qué hacía? Mientras después de terminar la guerra de Vietnam en el 74 fueron 20 años terribles. Aquello no hacía sino arrastrarse en la pobreza. Pues más nada, no surgía nada. Laos igual, Camboya igual. Taiwán, que estuve allí afortunadamente hace bastante tiempo y conozco muy bien la experiencia. ¿Qué era eso? Era el degredo. Una élite clara, convencida de que había que convocar los mejores esfuerzos del país, que había que introducir reformas profundas en el campo de la educación. Es correcto, eso es clave. De la ciencia y la tecnología, promover, reducir la intervención del Estado para que las fuerzas creativas de la gente se desplegaran y surgieran los emprendimientos y la gente entendiera que sobre la base de la productividad de su trabajo, del esfuerzo, de la disciplina, cómo se construye una nación y se alcanza la idea de proyecto nacional. Eso fue lo que hicieron allí. Eso lo tuvimos nosotros, para ya no hablar de Taiwán, eso lo tuvimos nosotros. Cuando murió Gómez, te repito, Jorge, esto era un descampado. Es correcto. Era una sociedad desarticulada, poco educada,
poco educada, el analfabetismo llegaba a 75%, 80% en el campo y como promedio nacional estamos por encima de 60%. El número de estudiantes en bachillerato era bajísimo con relación a la población. Teníamos una tasa de mortalidad altísima infantil. La esperanza de vida en el censo del año 36 era de 40 años. 42, 45 años máximo. Bueno, Jorge, y Venezuela, convocada primero por gobiernos de transición. Ahora vamos a hablar de eso. Por Eleazar López Contreras, que todavía no se ha reivindicado la talla histórica de López Contreras, y Medina Angarita iniciaron cambios galácticos en este país. En 10 años, la transformación venezolana fue inmensa. Inmensa. Y estos no fueron marcianos, no es que nosotros trajimos gente de Júpiter. No, fuimos los venezolanos quienes, unidos por un proyecto nacional, por ideas claras, pudimos iniciar ese proceso de transición hacia la modernidad y lo logramos rapidísimo. En ese periodo Venezuela tuvo tasas de crecimiento altísimas. Supimos aprovechar la Segunda Guerra Mundial para crecer. No nos dormimos en los laureles. Y luego, bueno, durante el periodo de Pérez Jiménez, que por cierto se ha mistificado mucho, sí, pero hubo un crecimiento sostenido. Sí. Y a partir del año 58, nosotros vivimos el periodo de esplendor más largo y profundo que ha vivido el país en toda su historia. Es correcto. ¿Y quiénes lo hicieron? Sí. No fueron marcianos, fuimos nosotros. Fuimos nosotros los venezolanos. A nosotros nos encanta mencionar los ejemplos de otro país, pero veamos nuestro pasado reciente. Nosotros tuvimos algunos datos importantes. Nosotros pasamos del año 58 al año 1970, en 12 años, a tener la educación superior con mayor tasa relativa en América Latina. En 12 años, Carlos, Jorge. 12 años. Nosotros llegamos a tener universidades en prácticamente todo el territorio nacional, públicas y privadas. El país se llenó de liceos. No había pueblo importante en el país que no tuviera liceo. Es correcto. El sistema, logramos reducir la tasa de analfabetismo a 5 o 6% en un periodo de 12 o 13 años. Bueno, podría seguir la electrificación del país. Un elemento esencial. Fundamental para el desarrollo. Fundamental para el desarrollo. Claro. No había pueblo. Yo nací en Tovar, Estado Mérida. Que bastante está sufriendo. Que ha sufrido mucho y mi solidaridad con mis paisanos. Nosotros no teníamos electricidad al frente de mi casa. Nosotros veníamos de muchachitos y decíamos, allá viene la luz, que venía de SEA, venía por los postes. Y a los pocos años, Tovar tenía electricidad, tenía liceos. Y luego tuvimos un núcleo universitario. Entonces, ese país que llegamos a tener, lo construimos nosotros, con una dirigencia que fue capaz de entender que era posible combinar el desarrollo con la democracia. Y nosotros nos erigimos de manera consciente en la alternativa democrática frente a Cuba, que es un elemento que quiero reivindicar en tu programa, porque para una parte de América Latina e incluso para una parte importante del país, el modelo era Cuba. ¿Cómo no? Estaba enamorado. Totalmente deslumbrado del Río Grande hasta la Patagonia, estaba deslumbrada toda la sociedad latinoamericana con aquel proyecto. Y alguna parte de Europa también. Y una parte importante de Europa. Muy importante. Muy importante de la intelectuales, de la intelectualidad europea veía con fascinación aquel experimento cubano. Aquella dictadura cruel, incompetente, como no ha habido, como ha habido pocas en América Latina. Como el verbo encendido de un tipo como Fidel Castro, de una persona absolutamente inepta, porque no hay otra palabra. La economía cubana era la más próspera del Caribe. Sí, ahora que hablabas de Taiwán, hay un libro, creo que es el segundo libro que hace Vargas Llosa con otra, Plinio Apuleyo y otros actores. El idiota. Sí, el perfecto idiota latinoamericano, la segunda parte, si se quiere, que se llama... Vuelve el perfecto. Algo así. Hay un relato sobre cómo Taiwán en los años 50
y Cuba más o menos tenían el mismo estándar social y económico, y como uno terminó 60 años más tarde absolutamente destruido, y Taiwán, que lo acabas de referir, se convirtió en una sociedad... Singapur. Yo he visto los ejemplos con Singapur en el año 59 y Cuba en el año 59. Cuba estaba aquí en los niveles de desarrollo y Singapur era una isla miserable. Es correcto. Ajá, veamos hoy. Sí. Con Fabricantes de miseria se llama el segundo episodio de esos mismos autores. De eso. Donde entra el hijo de Vargas Llosa también. Fabricantes de miseria. Entonces ahí analiza cómo los políticos, algunos empresarios, también la clase empresarial rentista que no quiere competir, quiénes son los que realmente, los elementos dentro de la sociedad que terminan fabricando miseria. Ese libro es fascinante, de los 90. Yo lo leí, sí, Carlos. Muy bueno. Entonces te decía que en Venezuela nace un proyecto alternativo, democrático. Sí. Probablemente más estatista de lo que tú y yo habríamos querido, pero ese es otro problema. Sin duda. Probablemente. Pero un proyecto democrático, inclusivo. Con una movilidad social envidiable. Con una movilidad social vertical impresionante. Aquí había movilidad vertical, aquí se podía ascender. Y Venezuela se convirtió, como suelen hacer los demócratas de verdad, los genuinos demócratas, los estadistas demócratas, silenciosamente fue construyendo ese espacio. Derrotó a la dictadura fidelista en el año 60, 61, 62 y se convirtió en un modelo, en una referencia para los demócratas de América Latina y del mundo. Fue el faro durante muchos años. Y esto es apasionante, de manera consciente. Y fuimos nosotros, es correcto. Yo creo que es importante que las nuevas generaciones lo entiendan. No lo hicieron otros, lo hicimos nosotros. Ese milagro venezolano del cual espero que alguna vez podamos sentarnos a hablar tú y yo y verlo producirse frente a nuestros ojos. El nuevo milagro venezolano ya lo hicimos una vez. Pero es inevitable porque el tiempo pasa y tenemos que aterrizar en la coyuntura. Y quizás se nos ha extendido mucho el tiempo porque quisiera escuchar tus opiniones sobre. Al final es muy bonito escucharte y tratar de dibujar de nuevo. Hablaste de la palabra transición. Pareciera que está lejos todavía una transición en Venezuela. Estamos complicados de nuevo frente a dos eventos coyunturales, pero que son igualmente importantes. Uno más coyuntural que el otro. Me refiero a la elección próxima que tenemos de alcaldes y gobernadores, las regionales y municipales. Pero tenemos el inicio de un nuevo proceso de diálogo con un país que tiene 8 años en una caída libre. Pareciera que ya no es viable Venezuela de tan mal que está. ¿Juzgas que hay elementos suficientes sobre la mesa como para que podamos empezar a trazar el camino para la salida de este conflicto? Sí. ¿Cómo estás viendo eso? Sí, estoy viendo. Y veo con optimismo lo que está ocurriendo en México. Conozco muy bien lo que ocurrió en Oslo, lo que ocurrió en República Dominicana, lo que ocurrió posteriormente en Barbados, y he seguido de cerca todo este proceso a lo largo de 20 años, porque bueno, yo escribo, como tú sabes, semanalmente y estás encima de los acontecimientos. Estoy encima de los acontecimientos. Entonces, yo aprecio que hay elementos importantes en el plano internacional y en el plano nacional. Comencemos muy rápidamente por lo internacional. Las sanciones pesan muchísimo y no van a cambiar mientras el gobierno de Nicolás Maduro no dé señales claras de que quiere introducir cambios políticos, de que vamos a un cronograma electoral en el que el país puede confiar, vamos a elecciones en el que pueden participar representantes de la comunidad internacional como observadores y vamos camino hacia tener elecciones libres. Después me voy a referir un poco más en detalle a ese elemento. Creo, un componente que es una hipótesis que habría que decir, que este golpe que se han llevado los Estados Unidos con los talibanes en Afganistán cambia el panorama político en América Latina y en Venezuela, porque Estados Unidos, la diplomacia norteamericana, va a tener que entender que tiene que ocuparse mucho más de sus vecinos del sur y que no debe permitir que en América Latina ocurran fenómenos como los que ocurrieron en Afganistán y los que pueden desencadenarse a partir de ahora.
Entonces, creo que el contexto internacional. Correcto. Y el otro elemento, Jorge, es la situación de Cuba. La situación de Cuba es desesperada por las sanciones. Ellos creían que con Biden la situación de ellos iba a cambiar y no ha cambiado. No. Y además tiene la pandemia. Es correcto. Todos los problemas que hay con el turismo. Entonces, no hay turismo, entonces aprieta la crisis. Aprieta la crisis y entonces ese soporte que era para el gobierno de Maduro ya no es el soporte que era. Ahí se introdujo un cambio que hay que aprovechar. Todo esto hay que aprovechar. Correcto, son oportunidades, que se han que ido abriendo. Okay. E internamente, Jorge, la situación del país es realmente calamitosa. No te voy a hablar a ti de la situación de la industria porque tú no conoces los datos mejor que yo. Pero otros indicadores sociales, lo que está ocurriendo con los niveles de pobreza, la caída del ingreso de los venezolanos, los 4 millones de pensionados que viven con $1 o $2. Las remesas que llegan del exterior no son suficientes. El promedio está entre 100 y $150. Pero las remesas que llegan al país es para un sector muy pequeño de la población. Lo que está ocurriendo con la infraestructura del país. Impresionante. El deterioro de la educación, la falta de agua, de luz, de gasolina, de gasoil, de gas doméstico, por de Dios. gas doméstico, Sí, algo tan de sencillo. diésel, lo que está ocurriendo con los productores agrícolas. Entonces, este es un país que es absolutamente inviable. Yo no acepto el término africanización, Ajá. porque en África tú consigues 10 o 12 países que están creciendo a un ritmo altísimo, entre otras cosas gracias a la inversión de China, pero que están creciendo enormemente. Entonces, ya no puedes decir que se está... Sí. No. Esta es una cosa que se está venezolanizando en el sentido en el que el madurismo y el PSUvismo lo han convertido. Venezuela hoy es una vergüenza para América Latina. Bueno, lo acaba de decir hace 2 o 3 días Lula. Sí. Maduro es peor que Bolsonaro y hay que ver. ¿Ah? Hay que ver. Entonces, este cuadro interno e internacional le abre un conjunto de ventanas o oportunidades al país, a la oposición para negociar. Yo creo que la principal reivindicación que debería obtener la oposición es que el referéndum revocatorio se pueda realizar en el año 2022. Okay. Porque el centro de la crisis, según todas las encuestas, es Nicolás Maduro. Sí. Mientras Nicolás Maduro se encuentre en Miraflores gobernando, todos los problemas del país van a ahondarse, van a profundizarse. Él es el centro de la crisis. Entonces creo que esa debe ser nuestra máxima aspiración, no, sin descuidar los otros 6 puntos que están en la agenda, pero creo que ese es el centro. Y en todo caso, insistir en que de esa reunión o de ese ciclo de reuniones en México o donde continúen, porque México es una posibilidad, debe salir un cronograma electoral que comprometa frente a la comunidad internacional al gobierno a realizar elecciones. Veo difícil adelantar las elecciones porque no existe en ningún artículo de la Constitución. Sí, correcto. Pero el referéndum revocatorio sí existe, fue impuesto por Chávez. Y cuando te digo impuesto, te lo digo literalmente, porque en la COPRE, cuando se hicieron los estudios de reforma constitucional, hubo acuerdo en que no era conveniente introducir el referéndum revocatorio porque las democracias refrendarias son muy inestables. Es correcto, yo comparto ese criterio plenamente. Y se le propuso a la comisión que dije antes que dirigía Caldera, se le propuso elecciones a mitad de periodo, incluso con la posibilidad de extender el periodo presidencial a 6 años, pero con elecciones a mitad de periodo, elecciones parlamentarias, de modo de que el gobierno tuviera un termómetro para medir. Es correcto. Los midterm, un midterm más o menos parecido a los americanos. Eso es una idea súper interesante. Pero el comandante Hugo Chávez se empeñó y lo impuso. No quiero que se nos escape el tiempo sin que abordes el tema que me comentaste antes de arrancar, con relación a algunos comentarios que escuchaste sobre el programa de la semana antepasada. Este va a salir el martes que viene, de John Magdaleno. Al final un acuerdo deriva, si se da en el tiempo en que se tengan que dar, deriva en un acuerdo que tiene que buscar una transición, que es una transición.
Y yo creo que es importante precisarlo, Trino, porque siento que a veces nos confunde un poco el tema de que si llegamos a esa elección que comprometa el poder, una elección presidencial limpia y observada, etcétera, ya está, se resolvió el problema, ganó el que ganó y se acabó. Y no es tan simple como eso. Probablemente tengamos que buscar una figura de transición, como sucedió en México, como sucedió en España. ¿Cómo observas, cómo abordas ese tema? Quien quiera que tenga el poder después de un acuerdo tiene que ser capaz de garantizar los acuerdos que se le dieron al que está perdiendo el poder. ¿Qué comentarios tienes sobre esto? Porque al final no hay nada escrito, o sea, no hay ninguna garantía de que en las conversaciones de México y con todos los elementos que tú acabas de señalar muy bien, sobre todo lo más importante, la alineación internacional, el tema del nuevo y renovado interés de Estados Unidos después de lo de Afganistán con Venezuela, la construcción de fuerza interna que está pendiente, es una tarea pendiente, es una masa allí latente, potencial, que todavía no ha sido conquistada para ser una masa política de cambio real, masa crítica. Pero eso tampoco es una garantía real de que va a suceder un cambio. ¿Cómo observas ese proceso, digamos, aterrizado en la realidad? Yo creo que no puede haber ningún proceso de transición sin la participación activa de los sectores del chavismo menos radicales. Okay. No es posible. No es posible. No es posible porque a lo largo de estos 22 años el madurismo y el chavismo han construido un país a su imagen y semejanza. Tienen los colectivos, tienen las salas estratégicas, las VC, las unidades de batalla. Tiene esparcidas por todo el país, Y en los sectores populares es peor la cuestión, porque el control es muy opresivo por eso es que reprimen con una brutalidad inenarrable las masas. Cada vez que hay una protesta. Cada vez que hay una protesta. A la clase media la dejan protestar, pero abajo no. Los cuerpos paramilitares que se han constituido. Bueno, militares y paramilitares. Una acotación, si la clase media molesta mucho, también la aplastan. También la reprime. Como la aplastaron, aplastaron en el año 2017. También nos reprime con una ferocidad bárbara. Tienes el problema con las Fuerzas Armadas, que están politizadas y destruidas. Esa vieja Fuerza Armada democrática, de eso no queda nada. Ya ni siquiera son una guardia de centuriones. Ya es difícil caracterizar a la Fuerza Armada. Son el poder. No están allí protegiendo a otro que el poder. Son el poder. Entonces, dime tú, con esta estructura cívico-militar, que en realidad es militar cívico, ¿cómo haces tú para iniciar un proceso de transición hacia una Venezuela democrática, inclusiva, equitativa, próspera? ¿Cómo lo hacemos? Es imposible. Entonces, nuestro discurso tiene que ser, vamos a unas elecciones transparentes. Ahora, de esas elecciones transparentes, que es probable, altamente probable que las ganemos nosotros, no van a salir sentimientos de venganza. Aquí no va a haber una cacería de brujas. Aquí no se va a perseguir a nadie. Y vuelvo al caso de Venezuela, del año 58. Aquí se persiguió a los perejimenistas en el año 58. No, se persiguió a Pérez Jiménez. Sí. Pedro Estrada se estableció en Francia, en París, cómodamente, y nadie lo fue a buscar. Y los perejimenistas, los menos comprometidos con el régimen, se incorporaron a la democracia y luego crearon su propio partido pocos años después. Y participaron en las elecciones del año 68 y obtuvieron como 40 diputados o 35 diputados. Una buena representación parlamentaria. Bueno, ese tiene que ser nuestro mensaje. Es un mensaje para reconquistar el futuro del país con la inclusión de aquellos sectores del chavismo que quieran incorporarse de manera genuina. Importante hacer esa precisión. Y a veces siento que poco hacemos, y me refiero a todos los actores, porque los empresarios también ahí juegan, y juegan los actores sociales, y juegan los operadores políticos, pero sobre todo juegan el liderazgo político. A veces siento que poco hacemos en tratar de construir
relaciones con esa porción del poder con la que vamos a construir un nuevo orden, porque si no, no hay cambio posible. Claro. Además va a haber elecciones parlamentarias. Es correcto. Y van a estar las fuerzas ahí representadas. Van a estar representadas. Y por cierto, no quiero dejar de mencionar, porque seguramente habrá alguna crítica, ¿no? Que no se puede comparar, porque entonces con Pérez Jiménez no hubo tanta violación de derechos humanos, que sí las hubo, además inmensas. Claro, era otro orden mundial, ahora tenemos un proceso con la Corte Penal Internacional. Esos procesos no son negociables. La justicia internacional tendrá que perseguir cuando toque, que es muy lenta. Fíjense que ahora, después de 4 décadas, todavía se están llevando algunos actores de la represión del régimen chileno de Pinochet. Con 90 años se llevan actores y argentinos, el de la dictadura de Videla. Esa justicia tarda, pero llega. Pero eso es distinto a un arreglo nuevo que nos empuje hacia lo que debe ser el bien mayor, que es que Venezuela renazca y retome el rumbo de la democracia, de la movilidad social y del crecimiento económico. Mira, Jorge, oyéndote, recuerdo lo que ocurrió aquí en Venezuela con la izquierda insurreccional. Correcto. Eso que tú estás comentando, vayamos un poquito al pasado. ¿Qué hizo el gobierno? Comenzó con el gobierno de Leoni, pero ¿qué hizo luego el primer gobierno de Rafael Caldera? El gobierno de Leoni permitió que se creara la UPA, Unidad para Avanzar, que era el rostro legal del Partido Comunista, que había promovido las guerrillas. UPA. Y luego, con el gobierno de Caldera, se legalizó el Partido Comunista. Correcto. Se legalizó el MIR. Sí. Se legalizó la OR, Organización de Revolucionarios, partido en el cual militaba Nicolás Maduro. Esto hizo la democracia. La democracia no se ensañó contra esa izquierda insurreccional procubana sometida por Fidel Castro, que quiso destruir la democracia. No lo hizo. ¿Por qué lo vamos a hacer nosotros? Porque nos sentimos muy... Claro que es una sociedad que está herida. Claro, sí, sí. Ahora, tú tienes que pensar en el futuro, tú tienes que pensar en las nuevas generaciones, tienes que pensar en los empleos que tienes que crear, en los empresarios que tienes que promover, en el sistema educativo que tienes que desarrollar, en el sistema de seguridad social. Tienes que tener una economía con crecimiento sostenible, tienes que abrirte hacia las nuevas oportunidades. Y esto no lo va a hacer un solo sector del país. No. Esto no lo vamos a hacer quienes toda la vida hemos tenido convicciones democráticas, no. Quienes se han equivocado, pero son capaces de rectificar. Nosotros siempre elaboramos ese discurso. Te paras y te levantas. Bueno, ¿y por qué el madurismo o el chavismo no se puede levantar? ¿Por qué no puede rectificar e incorporarse dentro de lineamientos claros y compartidos a la reconstrucción nacional? ¿O es que ellos no sufren la inflación? ¿O es que ellos les abunda el gas y la gasolina? ¿O es que ellos no tienen que hacer colas en la gasolina? ¿O no tienen, si tienen un enfermo en la familia que padezca de los riñones, no tienen que esperar igual? Bueno, son venezolanos. Y a esos venezolanos excluidos, a esos venezolanos hay que incorporarlos. Y si esa dirigencia terca, si la dirigencia del partido del PSV se pone terca, será desplazada. Sí. Era como fue desplazada la nuestra. Una dirigencia que no entendió que había que introducir cambios, que había que adaptarse a las nuevas condiciones de la globalización, que había que competir. Fue desplazada la dirigencia política y la dirigencia empresarial. Total. Y la dirigencia sindical. Porque no hay dirigencia que pueda resistir el embate de los cambios cuando los cambios son razonables e interpretan el sentimiento de una colectividad. Al final ha ocurrido una revolución, nos guste o no. Los factores de poder y de propiedad son otros. Y hay otra Venezuela que va a construir otro orden. Otro orden. Y lo vamos a construir entre todos. Yo quiero que nos quede claro, porque ahí hay unas figuras que son complicadas. No las quiero mencionar porque todo el mundo las conoce. Pero esas figuras son réplicas en algún sentido de figuras del pasado que fueron barridas por la historia, que fueron barridas por los procesos de cambio. Trino, me parece interesantísimo y es apasionante porque, digamos, todavía faltan algunas áreas en las que pudiéramos haber ahondado un poco más, que es el tema de tu visión sobre cómo abordar el tema de las elecciones. Estamos en el momento que estamos grabando esto,
la dirección política, digamos, más emblemática de la conducción política no ha tomado una decisión si participa o no, cuando el país está visible y ostensiblemente metido ya en una campaña electoral, con algunas porciones que están muy molestas con esto. Pero percibo por lo que has comentado que es una batalla que sientes que hay que dar, pero que además hay que darla bien dada, ¿no? Utilizar ese mecanismo para construir fortalezas internas. Pero como quiera que, digamos, ha avanzado el tiempo, solemos terminar estas conversaciones abordando tres preguntas para respuestas rápidas, o por lo menos las primeras que te vienen a la mente. La primera de ellas: si tuvieras que elegir un hecho reciente o no tan reciente que te haga sentir optimista sobre ese desenlace que estás viendo para Venezuela, sobre la posibilidad de construir un acuerdo, ¿observas alguno en particular? ¿Alguna señal? Yo creo que el inicio de las conversaciones, el propio inicio, el hecho de que hayan podido ponerse de acuerdo el gobierno y la oposición para concurrir a unas negociaciones en México, me parece favorable. Porque luego de República Dominicana y de Barbados parecía que ya no era posible y que el camino iba a ser el de la violencia. Ese memorándum de entendimiento que leyó el representante de Noruega, ¿es una entrega, acaso, de la oposición, como han criticado algunos? Para nada. ¿O la ves así? Absolutamente para nada. Y además hay un mito que se está que es un reconocimiento implícito del gobierno de Maduro. Bueno, cuando tú vas a sacar el pasaporte y cuando tú pasas por Maiquetía y cuando tú pagas el IVA y cuando ¿es un reconocimiento eso o es un hecho de facto? Es correcto. O sea, tienes que pagarlo. Tú vives en una sociedad, bueno, ¿quién tiene el control de las Fuerzas Armadas? ¿Quién tiene el control del DGCIN? ¿Quién tiene el control del PDVSA, de la CBG? ¿Quién lo tiene? Bueno, eso implica, no, precisamente la democracia es poder criticar, desmarcarse, diagnosticar y enfrentarse a aquello con lo cual tú no estás de acuerdo. Eso no significa que le des legitimidad o lo reconozca, simplemente es un hecho que... Y a veces leemos solo lo que nos interesa y hay que ver lo que tuvo que firmar también el madurismo en ese memorándum, que es el reconocimiento del otro también como un actor... De la oposición como un actor relevante con el cual necesito conversar porque no puedo aplastarlo. Exactamente. Y ya me estoy tragando de antemano unos cuantos sapos allí, ¿no? Exactamente. En el tema de derechos humanos, en el tema de la necesidad de retornar a los caminos democráticos, en fin. La segunda pregunta: una frase o una palabra que defina a tu juicio el momento actual. Esperanza. Esperanza no es exactamente optimismo, pero es esperanza de que es posible cambiar la situación del país en plazo relativamente cercano. Y finalmente, ¿cómo observas? ¿Qué te dice tu corazón? ¿Cómo observas el futuro venezolano? Bueno, complicado. Complicado porque yo lo veo con optimismo y con esperanza porque hay una frase que ya se ha convertido en comodín, que la manera más rápida de llegar a la economía de mercado, al capitalismo, es el socialismo. Sí. Y esta sobredosis de socialismo que hemos tenido, de intervencionismo estatal, etcétera, ha permitido que muchos sectores de la sociedad entiendan que este es un modelo fallido, un modelo fracasado. Sí. Ahora, construir una nueva sociedad, un nuevo país, siempre es una tarea muy compleja. Puede estar lleno de optimismo y de esperanza, pero siempre es un proceso complejo que requiere construir, reunir voluntades, admitir diferencias, aislar enemigos que son irrecuperables. Ese es un proceso altamente complejo. Por eso digo, yo creo que es optimismo con complejidad frente a lo cual estamos. Sí, era un reto enorme, sin duda alguna, Trino. Agradecidísimo por tu tiempo, por el trabajo. Sé que no hay un solo día que no le dediques tu tiempo, y no solamente a escribir, sino a operar, a reunirte con actores, a influir y de alguna manera contribuir a que Venezuela salga de este gigantesco problemón en el que está metido.
Así. Agradecido muchísimo por tu tiempo, a nombre de todo el equipo de Hoja de Ruta. Encantado. Mira, ha sido un enorme placer. Más bien nos faltó tiempo para una cantidad de cosas que nos quedan, pero ha sido un enorme placer compartir. De hecho, a riesgo de que me robe unos segundos más, las primeras temporadas eran más largas, a veces hasta 1 hora y tantas. Esta vez se han mantenido entre los 40 y 45 minutos, pero siempre se hace corto, y más con personajes como tú, que es apasionante escuchar. Estoy seguro que quedaron algunas cosas en el tintero. Se repetirá. Un placer, Jorge. A ti, mil gracias. Encantado. Saludos.